Muy buenas noches, ya comienza un nuevo mes y por supuesto con él llegan nuevos hechos históricos a este programa de la televisión sagüera dedicado a hurgar bien profundo en la memoria histórica de la villa de Lundoso. Es esta pues la primera emisión del mes de junio del año 2010 de Historias del Sabaneque, que hoy se dedica casi íntegramente a la historia de los cines y los teatros aquí en la villa de Lundoso, sobre todo desde el siglo XIX. Recuerde que siempre lo estaremos acercando aquí a esos hechos y personalidades de nuestra historia que hacen que hoy nos sintamos orgullosos de haber nacido en esta villa de la Purísima Concepción de Sagua la Grande. Acompáñenos hasta el final en estas nuevas historias del Sabaneque. El día 6 de junio del año 1650, por acuerdo del Cabildo de Remedios, a instancias del alférez don Juan Lanza, se traslada el asiento de la hacienda establecida por Alonso de Cepeda 60 años antes al punto denominado Sabana de Ciego. El día 7 de junio del año 1869 nació Felipe el Isleño, así se conocía en Sagua la Grande a Felipe Carrillo Pérez, natural de Santa Cruz de Tenerife, colaborador de la guerra de 1895. Y por último, el día 14, pero del año 1857, tuvo lugar en la tenencia de gobierno de esta ciudad la reunión de accionistas para la constitución de un banco industrial y de fomento. En esta emisión, como decía al inicio, acumulamos razones suficientes para hablar de la historia de los cines y teatros existentes en la villa de Sagua la Grande desde el siglo XIX. También tendremos momentos para las memorias de sagüeros, sobre todo de esos sagüeros que recuerdan algo sobre los cines, los espacios físicos que en la ciudad fueron dedicados a esas funciones, ya sea bien cine o teatro. Y claro, antes del cierre estaremos dejando unos minutos para el doctor Raúl Villavicencio Finalel, historiador de nuestra ciudad, que llega como siempre con su gustado segmento Sagua Viva. Acompáñenos pues hasta el final de este tiempo con su pasado, con su historia, con la historia de todos nosotros, las historias del Sabaneque. En Sagua la Grande, municipio de la provincia de Villa Clara, existió durante todo el siglo XIX e incluso inicios del siglo XX un muy fuerte movimiento cultural que se expresó, por ejemplo, en la construcción de numerosos teatros. Aquí en nuestro programa podemos hoy, a través de la historia, mencionar algunos, como el Lascano, inaugurado en la temprana fecha de 1860, también el conocido Teatro Uriarte, que funcionara desde 1877 y hasta bien entrado el siglo XX, año de 1913. El llamado Teatro de los Chinos, que abriera sus puertas en 1876 y otros muchos. Pero en la memoria de muchos de los agüeros que aún viven en nuestra ciudad y andan en nuestras calles comunes, permanece viva la memoria del llamado Teatro Principal, ubicado en la intersección de las calles Céspedes y Libertadores, antiguo Teatro Santos y Artigas. El cine primero que recuerdo es El Encanto. Al Encanto iba mucho porque El Encanto era barato, igual que el Alcázar, pero El Encanto me gustaba más porque era más fresco que el Alcázar. El Encanto era muy raro, tenía una entrada así, para allá, y después la función era para acá, pero era al que más yo iba. Iba muchas veces al Principal cuando eran compañías que uno podía pagar, porque siempre había que yo era más caro. Que recuerdo que lo último que vi en el Teatro Principal
fue La Viuda Alegre, que la pusieron aquí, y al día siguiente, como el esposo de mi hermana trabajaba en el problema de los anuncios, eso, le regalaron otra entrada para otra cosa de esa especial. Yo no me acuerdo el título, pero era muy bonita. Tenía su, ¿cómo se llama? Y tenía sus palcos, que tenía una serie de palcos así a todo alrededor, que yo creo que tenían 6 sillas cada palco. Ahí iba la gente que tenía más dinero, porque el palco valía más. Los demás íbamos a la luneta, y tenía tertulia también. Yo recuerdo, el principal era bonito. Era un teatro que tenía su entrada muy bonita, con unas muñecas, porque esos cines se llenaban. Eso sí, el teatro igual. A la gente le gustaba mucho el teatro. Y le voy a decir, y quitar el teatro principal también fue un movimiento grande. Yo me acuerdo que aquí había muchas familias que no estuvieron de acuerdo, y en el primer momento parece que se aguantaba. Por eso yo, cuando se habló de destruir el teatro, era partidaria de que no lo hicieran, porque un teatro no es un cine. Y miren, nos hemos quedado sin teatro. Aquí no viene, ya no para mí, para ustedes los que son jóvenes, no viene una compañía de esa, de ballet, por ejemplo, que creo que eso tiene que ser en un teatro. Aquí no viene ninguna compañía de esa que yo oigo hablar, que llegan a Santa Clara, casi en fuego. A Sagüe no viene nada de eso. Aquí venían compañías que anunciaban que eran de fuera. Uno pobre que vivía en estos lugares, a esas cosas no podía ir porque las cobraban muy caras. Pero venían compañías. Muchísimas gracias a todos estos agüeros por compartir hoy con nosotros sus memorias sobre el Teatro Principal de Sagua la Grande, sede de importantes acontecimientos culturales que también son parte de la historia de Sagua la Grande. Si hablamos de teatros en Sagua la Grande, pues son muchísimas las razones que nos permitirán acercarnos a la historia de algunos de estos monumentales edificios dedicados a tan importante función cultural. Hoy en esta emisión vamos a iniciar con la historia de los teatros en Sagua desde el siglo XIX.